Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas a la casa del Señor. Es un privilegio nuevamente el que mi Señor me permita estar nuevamente en este lugar santo. Bienvenidos también a ustedes, hermanos, hermanas, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y canal Olam Metro 2010 para nuestros amigos en California. Un saludo especial a toda mi familia que está en California, mi familia que está en Nueva York y que está regada en todos Estados Unidos. Un saludo, gracias por seguirnos y gracias por alimentarse con la Santa Palabra. En esta ocasión vamos a compartir del libro que estamos estudiando, escrito el Espíritu de Profecía, Eventos del Tiempo Final. Vamos a seguir con el capítulo 10, es la continuación, se titula La cuestión del sábado versus domingo. Pero antes de iniciar con este tema, con la continuación de este tema, voy a pedir que desde la comodidad de su hogar y aquí a mis amigos y hermanos, vamos a elevar una oración a mi Señor. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por este santo y bendito día. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos, principalmente, Señor, el alimento espiritual. Ruego que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Nos dé fortaleza, Señor, para discernir entre el bien y el mal, entre lo puro, Señor, y santo y lo impuro. Te rogamos, Señor, también, de manera especial, por todos y todas aquellas personas que han de ser añadidas, Señor, a tu santa y bendita salvación. Señor, este es tu siervo que está delante de tu presencia. Te ruega, te suplica, oh Dios, que a partir, Señor, desde este momento y para siempre, sea un instrumento, Señor, para llevar la verdad presente. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y vamos a entrar al tema. Gracias nuevamente para los amigos, amigas, hermanos y hermanas que se acaban de conectar a través de las redes sociales. Vamos a continuar estudiando el libro Eventos del Tiempo Final, el capítulo 10, la cuestión del sábado versus domingo. Y el texto que inicia con este tema se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice así: sea pues en vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y vamos a dar por iniciado en la carta número 8, de Eventos del Tiempo del Fin, de 1895, y luego para ustedes dice: la opinión popular, y si notan en su pantalla, para los hermanos que nos están siguiendo, si notan en su pantalla aparecen algunos textos en rojo y otros en azul. Es para remarcar la idea del texto o del escrito. Y luego para ustedes: la opinión popular de los antepasados no me ayudará en mi caso. Dios
me da la tarea de conocer y entender su voluntad por mí misma. ¿Qué es lo que quiere decir la hermana Huay en este escrito inspirado? Significa que usted, aunque sea el hermano Riva, aunque sea el doctor Riva, debe de ir a buscar e inquirir en la Sagrada Escritura. Con un escrito está. No hay justificación si usted se pierde. Es que yo miraba las exposiciones del doctor Riva, yo miraba las exposiciones de Equio, tal siervo del Señor, y yo le hice caso. Entonces, ahora mi culpa no es mi culpa, sino es la culpa de mi pastor, o es la culpa del que me instruyó. Vamos a ver también, con un escrito está, que esto no tiene sentido para los que están o estemos pensando de esta manera. Y sigue diciendo el escrito: por medio de un estudio reflexivo y piadoso, debo de tratar de conocer por mí misma, dice el Espíritu de Profecía, o por mí mismo, diría el hermano Riva. Por mí mismo debo de inquirir, un estudio reflexivo, constante, debo de inquirir en la Sagrada Escritura, la palabra escrita de mi Señor. Debo de doblar rodilla constantemente y verificar si el siervo o la sierva que el Señor destinó para que llevara como atalaya su mensaje, está como un escrito está. Porque no voy a tener justificación si yo obedezco palabra de hombre. Aunque en Ezequiel capítulo 33 mi Señor dijo que iba a levantar siervos y siervas y que iban a escuchar la palabra de su boca y iban a transmitirla a su pueblo o a alguna persona. Sin embargo, Dios no lo deja a la suerte, sino que Él sabe que Satanás también iba a utilizar hombres, iba a utilizar medios también para llevar el engaño. Y continúa diciendo: debo tratar de conocer por mí mismo el verdadero significado de las Escrituras. Diariamente deberíamos de dar gracias a Dios que no nos abandona a las tradiciones humanas y a las aseveraciones de los hombres. No podemos estar seguros confiando en cualquier palabra, excepto si viene con un escrito está. O sea, debe de verificar lo que el hermano Riva, el doctor Riva o cualquier persona que ponga la Sagrada Escritura debe de verificarlo en la palabra escrita de mi Señor y saber si fue Él el que le habló. No podemos ir con la corriente, no podemos edificar nuestra fe sobre ninguna teoría humana para no caer bajo la misma condenación de los judíos, a quienes Cristo les dijo: enseñáis como doctrina mandamientos de hombre. Marcos capítulo 7, versículo 7. Y esta declaración resulta decididamente evidente en los últimos días, o sea, en nuestros tiempos. Yo voy a tal iglesia o yo me congrego a tal congregación porque así lo hicieron mis abuelos, mi padre y ahora yo se lo estoy heredando a mis hijos. Mire lo que le está heredando a sus hijos. Mire si está conforme escrito está. Muchas veces nosotros somos criados y educados en otras religiones que tienen prácticas totalmente diferentes de acuerdo a la sagrada ley moral de nuestro Señor Jesucristo o nuestro gran Dios y Salvador. Sin embargo, usted no le va a echar la culpa a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus ancestros. No le va a echar culpa que le hayan heredado estas tradiciones. Usted no va a ser eximido de culpa en el día del juicio, que dicho sea de paso, ya se está dando desde 1844. Vamos ahora a ver todo lo que lo he expuesto hoy con un escrito está. Vayan a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Yo voy a ir rápido, pero esto queda grabado y los textos van a salir en pantalla. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: mi Señor, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que dice Papi Dios? Dice
tu libre albedrío, tu libre decisión. Él no te la quita, nunca te la ha quitado, nunca se la quitó a Adán y a Eva, nunca se la quitó a nuestros primeros padres, nunca te la ha quitado a ti tampoco. La libre decisión de elegir entre lo bueno y lo malo. Y debes de tener un perfecto conocimiento de esto, donde en las Sagradas Escrituras. Así es que el instructor, el pastor, el hermano, la hermana que te lleve la palabra de Dios debe estar con un escrito está. Tus padres, tus tíos, tus abuelos, quien sea que te eduque en el temor a Dios, debe de estar con un escrito está. En el Salmo, por otro lado, en el Salmo capítulo 77, versículo 6, dice: mi Señor, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Aquí el rey David, ¿qué es lo que está diciendo? Que él buscaba en la palabra del Señor de día, al mediodía y de noche. Todas estas cosas fueron heredadas a través del tiempo y notamos cómo, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, se subía a sus aposentos altos, un lugar destinado, un lugar santo, y de mañana al mediodía y en la tarde, él se comunicaba con Dios. Él solamente recibía instrucciones de Dios. Sin embargo, en la actualidad, nuestro Señor continúa actuando de la misma manera. En Esdras, por otro lado, en Salmo, capítulo 19, versículo 105, dice: mi Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi camino. Notan cómo el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, oh Jehová, y es una luz en mi camino por donde yo debo de continuar en un camino de rectitud, en un camino de integridad, haciendo las cosas que a ti te harán, aunque no me mire la gente. Todas aquellas cosas que hemos de hacer, no las hacemos para que la gente nos mire, las hacemos porque agradamos a Papá Dios. En Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Y me voy a ir un poco más allá, porque Esdras en nuestro tiempo está surgiendo siempre. El espíritu que inspiró a Esdras siempre está inspirando a siervos y siervas de Papá Dios. Yo leo desde el comienzo para que notemos lo que dice, y lo que dice en cada parte de este versículo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir, para buscar en la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. Y miren la parte final de este texto. Dice: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por eso es que Dios sigue levantando a hombres y mujeres íntegras y virtuosas. ¿Para qué? Para que inquieran en su palabra. Pero no solamente para que inquieran, no solamente hay muchos doctos en la Sagrada Escritura, pero no hacen lo que Papá Dios les dice. Por eso es que el corazón de Esdras, además de que inquiría, además de que buscaba en la palabra de Dios, dice que la cumplía, y además de que la cumplía, la tenía que enseñar, la transmitía. Por otro lado, Jeremías capítulo 23, versículo 1, Jeremías capítulo 23, versículo 1, dice: mire la amonestación que dice Papá Dios aquí: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mis ovejas, en otras palabras, a los siervos que yo les doy las instrucciones para que dirijan a mi rebaño. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. ¿Cuándo espantamos a las ovejas? Cuando utilizamos mandamientos de hombre, las ovejas se van, se dispersan, no hayan que hacer. Y cuando los mandamientos de Papá Dios son simples, sencillos e entendibles, se entienden perfectamente, y no las han cuidado, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová.
Un escrito está. Usted puede continuar buscando textos en la Sagrada Escritura y va a encontrar de que usted no le puede echar la culpa a ningún pastor, a ningún hermano, a ninguna hermana, o a sus padres, o a sus abuelos. Es obligación de usted buscar en la Sagrada Escritura, inquirir con un corazón sincero. Y no solamente buscar, sino que cumplir. Y no solamente cumplir, sino que transmitirla. No se quede con la luz que Papá Dios le dio. Porque de todas maneras, en Ezequiel capítulo 33, y a otros profetas les digo, como por ejemplo a Jonás, si no vas y decís lo que yo te dije, la vida de ellos te la voy a cobrar. Y se los digo sinceramente, hermano. Y lo continuaré diciendo, cada vez que subo al lugar santo, yo sé que es para bendición y salvación mía y de los que me escuchan. Y sé también que es, si no hago lo que Papá Dios me dice, que es para perdición mía y para perdición de los que me escuchan. Y la sangre de ustedes, no quiero que me la cobre Papá Dios. Por eso hay que hacer lo que Él manda. Vamos a continuar leyendo los escritos del Espíritu de Profecía y dice, al observar el domingo se da la supremacía de los mandamientos de los hombres. Se aceptan la autoridad humana y las pretensiones de la iglesia como si fueran la palabra de Dios, ante las cuales todos deberían inclinarse. Si hiciéramos eso, seríamos colaboradores del hombre de pecado que se exaltó sobre Dios y pensó mudar los tiempos y la ley y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchos ministerios se levantan. ¿Y por qué no prosperan? Muchos hombres se levantan también con un ministerio que Papá Dios les dio. ¿Pero por qué? Porque comienzan a poner sus propios conceptos. Comienzan a exponer sus propias conclusiones de la palabra de Dios. Y al final, ¿en qué termina? Ministerios fracasados. Hay ministerios que Papá Dios los sustenta, los levanta, así como siervos y siervas. ¿Cómo funciona Papá Dios en este asunto de los ministerios? Te da dones, te da talentos, te da sabiduría, pero Él te manda a hacer trabajo específico a cualquier lugar que a Él se le ocurra. Siempre debe ser totalmente apegado a la Sagrada Escritura. En Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, para verificar que un escrito está, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre del testimonio, y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del monte. ¿Quién está diciendo esto? El enemigo de Papá Dios. El enemigo de Papá Dios que se levantó en contra de él. Y noten las palabras que él profirió contra el Altísimo. Sin embargo, en la tierra automáticamente un hombre de pecado debía de levantarse también. Noten en Daniel capítulo 7, versículo 25, notando las mismas palabras de Isaías capítulo 14, versículos 2 y 13, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Simultáneamente, los siervos y siervas que se ponen en contra de la palabra de Dios, simultáneamente, ¿a quién están obedeciendo? Al que se opuso a la palabra de Dios ahí en los cielos. Y comienzan a proferir palabras contra el Altísimo, así como las profirió el enemigo de Papá Dios ahí en los cielos. En el manuscrito 22 del 20 de noviembre de 1895, leo para ustedes, dice: cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo. Y aquí voy a hacer un alto. Muchos ministerios de niños a nivel mundial se ha levantado, porque Satanás, recuerden que copia lo mismito que está escrito en la Sagrada Escritura.
lo copia igualito. Y muchos ministerios de niños entre 6 y 14 años predicando la palabra, supuestamente la palabra de Dios. Pero muy pocos niños predican que la ley moral de mi Señor está vigente, está presente y que se está llevando el juicio investigador ahí en los cielos desde el 22 de octubre de 1844. Ministerios amplios, se llenan estadios. Y niños pequeñitos predicando y haciendo milagros y haciendo obras. Y la gente yéndose hacia estas doctrinas de error, sin verificar, sin poner el termómetro de la Sagrada Escritura, verificando que esta palabra de Dios, y lo vamos a ver con un escrito está, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Ok, es un niño, pero los padres de buen testimonio, siervos y siervas, mujeres virtuosas, siervos íntegros, por ende tienen hijos íntegros y virtuosos. Papá Dios los continúa utilizando a sus hijos para llevar un mensaje especial, un ministerio especial, guardadores de la santa ley moral de Dios, íntegros en toda piedad y en toda misericordia. Tengan mucho cuidado, porque notemos lo que continúa diciendo el escrito. Dice, todos tendremos que arrastrar una terrible crisis y sobre todo se les sentirá en Battle Creek. ¿Qué es lo que está diciendo el espíritu de profecía aquí? Vamos a continuar leyendo. Mi mente ha estado muy turbada por las decisiones que podrían tomar algunos de nuestros hermanos con respecto a la obra que se debe realizar entre la gente de color en los estados del sur. Hay un asunto que deseo poner delante de aquellos que trabajan en el territorio del sur. Y aquí voy a hacer un alto, yéndome un poco a la historia de esa nación bendecida por Papá Dios, los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a hablar específicamente de uno de los estados, unos 2 minutos, de uno de los estados. Y hablo del estado de Carolina, que más tarde se dividió en 2 estados, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Carolina del Sur es uno de los 52 estados que, junto con Washington, D.C., forman los Estados Unidos de América. Su capital y ciudad es la más poblada y su capital es Columbia. Está ubicada en la región sur del país, en la división Atlántico Sur, limitando con Carolina del Norte y al sureste con el río Savannah, que lo separa de Georgia. Fue admitido en la Unión el 23 de mayo de 1788. Y para los estudiosos de la Sagrada Escritura, les voy a presentar en esta historia de los Estados Unidos algunas fechas que es importante seguir. ¿Qué es lo que se está dando en 1788 en Carolina? Solamente en este estado, son 16 estados del sur, pero solamente en este estado, mucha gente de raza, de color, dicho sea de paso, muchos de ellos, a los blancos y a los latinos, no nos dejan predicar en sus púlpitos. Pero vamos a ir viendo qué es lo que dice la historia, qué es lo que se está dando en ese momento, por qué el espíritu de profecía, Dios le manda que escriba estas cosas. Fue admitido en la Unión el 23 de mayo de 1788 como estado número 8. A pesar de su pequeña extensión territorial, uno de los líderes nacionales en la producción de textil y el segundo productor de tabaco de los Estados Unidos, solo superado por Carolina del Norte. La región actualmente constituye, Carolina del Sur, formó parte inicialmente de la colonia inglesa, la colonia nombrada en homenaje al rey Carlos II de Inglaterra en el año 1712. La colonia de Carolina se separó en 2, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Pero ¿por qué la hermana White está diciendo tengan cuidado? Porque se están dando en Battle Creek algunas mociones, algunas reuniones acerca de la predicación a los hermanos de color. Y Dios le dice, dile que tengan cuidado porque la obra me la van a trazar. Y yo no voy a dejar que me la tracen.
Carolina del Sur fue una de las 13 colonias, ahora son 16, que se rebelaron contra el gobierno británico en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Carolina del Sur se convirtió en el 8º estado de la Unión el 23 de mayo de 1788. Notan cómo se está desarrollando. Usted puede escoger cualquiera de los otros estados. Yo voy a presentar una lista, cualquiera de los otros estados del sur. Y va a ver cómo se está dando un movimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de color. Y mi Padre Celestial es propósito de él alcanzarlos también a ellos, a toda tribu, lengua, raza, pueblo y nación. Pero muchos de su pueblo adventista estaban haciendo acepciones de personas. Y hoy también se continúa haciendo acepción de personas. Y como respuesta de eso, a nosotros tampoco nos dejan entrar. Algunos pastores de color no permiten que nosotros entremos a predicar. Me voy a saltar un poco. Dice, durante la década de 1830, el movimiento a favor de la abolición del trabajo de esclavo comenzó a crecer. Notan que es 1830. Comenzó a crecer en los estados del norte industrializados de Estados Unidos, mientras que en los estados del sur, dependiente de la industria agraria, estaba a favor del uso del trabajo de los esclavos. Así es que debía tenerse sumo cuidado en ir a predicarles de que guardaran el sábado y que no trabajaran el domingo, cuando el mandamiento no dice eso. La instrucción es que inclusive el domingo, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer obra misionera para ir a predicar y exaltar la santa ley moral de Dios. Entonces se estaba dando una controversia y muchos de las personas de los estados del sur blancos que tienen fincas, plantaciones, que utilizaban la mano obrera de la gente de color, se unieron con esto y crearon una revuelta, crearon un deterioro en la predicación de la palabra de Dios, principalmente como lo es el cuarto mandamiento, el rechazo al cuarto mandamiento. Los estados del sur están comprendidos por Florida, Georgia, Carolina del Norte. Los estados del Atlántico Sur están comprendidos por Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Maryland y Delaware. Los estados del centro sureste están comprendidos por Alabama, Kentucky, Mississippi y Tennessee. Y los estados del centro sureste están formados por Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas. Pero notemos en estos estados, se presenta que actualmente en Carolina del Sur cuenta con una población de 5.149.000 personas, de los cuales notemos que el 65.5% son descendientes directos de europeos y el 28.4% son afroamericanos, el resto son latinos, hispanos y de otras razas, de otras etnias. ¿Por qué presento esto? Porque el movimiento adventista estaba haciendo acepción de personas. Por eso es que en la introducción se escogió a Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Entre la gente de color habrá que hacer la obra en forma diferente de la que se sigue en el norte. Noten las recomendaciones. No pueden ir al sur y presentar la verdad de que el domingo es la marca de la bestia. Noten las instrucciones. Y animar a la gente de color a que trabajen domingo, porque el mismo espíritu que mantuvo a la gente de color en la esclavitud no ha muerto, sino que vive hoy y está listo para entrar en acción. El mismo espíritu de opresión todavía existe en la mente de muchas de las personas blancas del sur y se revelará en hechos crueles que manifestarán su celo religioso. Algunos se opondrán en cualquier forma posible a toda acción
que tenga una tendencia a elevar la raza de color y les enseña a ser autosuficientes. Cuando los blancos muestran la inclinación de ayudar a la gente de color, enseñándose a valerse por sí mismos, a no ser esclavos, a no depender de un trabajo de esclavitud, entonces una cierta clase de personas blancas se sentirán terriblemente contraídas o amenazadas por su dinero y no quieren que la gente de color se gane la vida en forma independiente. Quieren que el trabajo continúe en sus plantaciones. Ahora vamos a ver cómo un escrito está. En 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice: sea pues en vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Y se continúa dando esto en nuestras congregaciones, y no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo se continúa dando la acepción de personas. Inclusive dentro de nuestras mismas congregaciones se continúa dando esto. En Hechos capítulo 10, versículo 34 y versículo 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dice del blanco, del moreno, del alto, del bajito. No, dice en toda nación tiene personas que se agradan de él y que hacen justicia. Este es un hecho que usted lo puede leer en Hechos capítulo 10. Es un hecho que se dio con el centurión, con Cornelio, un hombre piadoso que amaba al pueblo de Dios y dice que cumplía las leyes. Cumplía las leyes, lo dice literalmente. Y Dios se agradó de él y mandó a traer a Pedro, y a Pedro le presentó que no hiciera acepción de persona porque ya venía prejuzgado. ¿Cómo es posible que el centurión, Dios me mande ahí? Dios le presentó: no, yo no hago acepción de persona. Yo me agrado de aquellos que guardan mi justicia, guardan mi pacto y cumplen mis estatutos y mandamientos. Me honran y me aman. En Job capítulo 34, versículo 19, dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de persona, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre. Tenga mucho cuidado, que porque tiene dinero usted lo va a menospreciar, o que porque es pobre usted lo va a menospreciar, o porque no fue favorecido con estudio usted lo va a menospreciar. No hace acepción de persona, ni respeta más al rico que al pobre, porque son obras, ambos son obras de las manos de Papá Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 9, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también vuestro, y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a continuar con las cartas. Dice: cuando los obreros blancos quieran educar a la gente de color en la verdad, se despertará un celo tan terrible, tanto los predicadores de color como los blancos se opondrán amargamente a la verdad. Los ministros de color piensan que ellos saben predicar mejor a su propia raza que los ministros blancos, y sienten que los blancos le están quitando la obra de sus manos. ¿Notan qué equivocación esto? Y mucho pueblo en esta nación tan bendecida como es los Estados Unidos, mucho pueblo, los pastores, muchos pastores, no solamente los de color, sino que los de raza blanca, no quieren saber nada de los estatutos, normas y mandamientos de Papá Dios. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque se le presentó de una forma errónea. Cristo mismo presentó al Padre primero. Luego dijo: ven y sígueme. Los siervos y siervas del Señor, a través de la historia, presentan a Cristo crucificado primero. No presentan: mira, tienes que guardar el sábado si no te pierdes. Tenga mucho cuidado. Y todo esto
fue una causa para que en los estados del sur, en donde hay mucha raza de color, y latinos y de otras etnias, tuviera un tropiezo la obra, y el Espíritu del Señor manda a que la pluma inspirada tome nota y haga las siguientes amonestaciones. Por medio de la falsedad, dice, creerán las más decidida oposición, y los que entre los blancos se opongan a la verdad, los ayudarán y harán que sea sumamente difícil el avance del mensaje. No solamente en los Estados Unidos se da lo difícil del avance del mensaje, sino que inclusive se da en los pueblos tercermundistas. Siervos y siervas del Señor, creyendo que están haciendo la obra de mi Señor, instruyen mal a la gente, diciéndole de que la palabra, de que la ley moral de Dios quedó clavada en la cruz del Calvario, haciendo transgredir la santa ley moral de mi Señor, inclusive el cuarto mandamiento, tan claro como esto, pero debe de presentarse de una manera simple y sencilla, como un escrito está, que no pese sobre mí, que no pese sobre el pastor o sobre el siervo que Papá Dios escogió para llevar estas verdades. Debe de presentarse real, simple y sencilla. Cuando se proclame la verdad en el sur, se llevará una marcada diferencia, porque aquellos que se oponen a la verdad demostrarán una mayor consideración por el domingo. No solamente en los Estados Unidos, sino que también aquí en mi país se da, y en todos los países del mundo, una marcada tendencia y consideración de guardar el domingo, y por líderes religiosos instruyendo a la grey de mi Señor. No son de ellos, son de mi Señor. Son de mi Señor. Continuamos leyendo. Y debemos tener mucho cuidado de no hacer nada que despierte el prejuicio. En caso contrario, sería mejor que se abandone el campo por completo, pues los obreros tendrían a todas las personas blancas contra ellos. Aquellos que se oponen a la verdad no obrarán abiertamente, sino que a través de las organizaciones secretas lucharán para impedir la obra a toda costa. Y a mí me ha tocado de manera personal, cuando hago contacto con algún pastor de otras denominaciones, y comenzamos a leer la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura me doy cuenta que le hablan claramente también a ellos. Claramente les habla para que instruyan a sus ovejas. No a sus ovejas, a las ovejas que Papá Dios les puso en sus manos. Claramente ellos aceptan que la ley moral de Dios está vigente, inclusive el sábado, como lo es el cuarto mandamiento. Sin embargo, a su congregación no la instruyen, y ellos saben perfectamente. Algunos de ellos inclusive prohíben que tengan contacto conmigo. Algunos de ellos inclusive prohíben a que acepten invitaciones a estudios bíblicos. Entonces las ovejitas obedecen doctrina de hombre y no obedecen la palabra de Papá Dios. Y tenga mucho cuidado, porque usted no le va a echar culpa a su pastor cuando se presente delante del trono de Dios. Usted no le va a echar culpa a sus padres, usted no le va a echar culpa al doctor Riva, usted no le va a echar culpa a nadie. Es obligación de usted inquirir en la Sagrada Escritura, ver con un escrito está. ¿Va a tener usted suficiente argumento para decirle a Dios, ok, me perdí porque mira, tú me dijiste que hiciera esto y yo lo hice? No va a tener ningún argumento. Vamos a ir avanzando porque el tiempo nos avanza. Todavía no ha llegado el momento, dice, no quede ahí.
dice, continúa diciendo, la luz que tengo es que los siervos de Dios, noten la instrucción, la luz que tengo es que los siervos de Dios deberían de trabajar quedamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. Cristo y Cristo crucificado, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable y eterna. El Espíritu del Señor despertará la conciencia y el entendimiento de aquellos por quienes trabajan, trayendo a la memoria de ellos los mandamientos de Dios. Por eso es que yo le narraba anteriormente, he tenido la oportunidad de conversar con pastores de otras denominaciones. Ellos me hacen preguntas, yo les hago preguntas, les hablo con un escrito está, ellos aceptan, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo transmiten como líderes? Como encargados de cuidar la grey del Señor, ¿por qué no lo hacen? ¿Del lado de quién están? ¿Están trabajando del lado del enemigo de Papá Dios o del lado de Dios? Sin embargo, me gusta mucho esta parte de este escrito. No lo voy a dejar pasar por alto porque lo quiero remarcar. Me gustaría remarcarlo. Dice, la luz que tengo, dice, es que los siervos de Dios, ¿quiénes? Los siervos de Dios deberían trabajar quedamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. Cristo y Cristo crucificado, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable y eterna. El Espíritu del Señor despertará la conciencia y el entendimiento de aquellos por quienes trabajan, trayendo a la memoria de ellos los mandamientos de Dios. Al predicar la verdad, no siempre es mejor presentar los puntos fuertes de la verdad que despiertan prejuicios, sobre todo donde existen sentimientos impetuosos como en los estados del sur, y no solamente en los estados del sur, en todos los países del mundo. El sábado debe de ser enseñado decididamente, pero tengan cuidado, dice, cómo tratan con el ídolo llamado domingo. Una palabra es suficiente para que los sabios, para que los sabios ciertamente se está preparando ante nosotros una condición terrible. Según la luz que se me ha dado, se debe hacer una obra en el territorio del sur como Cristo lo haría. ¿Cómo haría Cristo una obra en donde hay acepción de persona, en donde hay esclavitud? Recuerdan que mi Señor vino cuando el pueblo estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Recuerden de que era una esclavitud en esa época. Se debe hacer la obra en el territorio del sur como Cristo la haría. Dice, no necesitan abreviar su obra trabajando en domingo. Sería mejor, dice, noten la instrucción, dice, sería mejor tomar el día libre para instruir a otros con respecto al amor de Jesús y la verdadera conversión. Y notemos cómo en las congregaciones a nivel mundial, en las congregaciones religiosas, principalmente y muy acentuada en las protestantes, el domingo es para congregarse, el sábado debe de trabajar, lo contrario. Sin embargo, siervo y sierva que el Señor ha destinado deben de ocupar el domingo. Instrucción de Papá Dios, y lo vamos a ver con escrito está también, debe de instruirse a las personas, debe de exaltarse. En domingo el pueblo de Dios, cuando ya se dé la línea de demarcación, quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes guardan los mandamientos de hombre, el domingo los hijos e hijas, siervos y siervas de Dios, lo van a tomar para exaltar más la santa ley moral de Dios. Sin embargo, se van a desatar en un espíritu de persecución. Lo dice Papá Dios en su Sagrada Escritura. Inquiere en ella. Lo dice el espíritu de profecía también.
Después de haber observado fielmente el sábado, si nuestros hermanos deben trabajar el domingo, hagan de ese día una ocasión para hacer una obra misionera genuina. Si visitan a los enfermos y a los pobres, atendiendo a sus necesidades, encontrarán oportunidades favorables para abrir las escrituras a los individuos y a la familia, y de esta manera se puede hacer una obra más provechosa para el maestro. En nuestras congregaciones el sábado lo cargamos con reuniones para esto, reuniones para aquello, reuniones para lo otro, y se fue el santo día del Señor. Llega el domingo nos dedicamos a nuestros trabajos, a nuestras actividades. Los que somos independientes, los que no, pues vamos a trabajar en alguna empresa, le vamos a trabajar a alguien, y la obra del Señor queda estancada. Y el sábado es tan cargado como lo fue por los fariseos, que se pierde la línea de demarcación en cuál debe ser nuestro trabajo en estos últimos tiempos. Dice, cuando los que oigan y vean la luz acerca del sábado, noten lo siguiente, se decidan por la verdad para guardar el día santo de Dios, surgirán dificultades, porque se harán esfuerzo en contra de ellos para obligar a hombres y a mujeres a violar la ley de Dios. Entonces deben permanecer firmes para no violar esa ley, y la oposición y la persecución continúan decididamente. Escuchen las palabras de Cristo: cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra. Vayan en Mateo capítulo 10, versículo 23. Mi Señor ya había preveído esto. Cuando no sean aceptados en una ciudad, vayan a otra y prediquen. Los persiguen, vayan a otra y prediquen. Ustedes ya hicieron su trabajo ahí. Vayan a otra y prediquen. Vayan, exalten mi santa ley moral. Exalten el amor que les tengo a la humanidad. Sin embargo, ese espíritu de persecución no se mira aún. ¿Por qué? Porque al inicio de la exposición, recuerden que dice que nosotros los hombres hemos descuidado la obra, y Papá Dios iba a levantar a niños, inclusive a los que están siendo amamantados, para predicar la Sagrada Escritura. Y lo vamos a ver con un escrito está. Todavía no ha llegado el desenlace final con relación al sábado, pero con nuestras acciones imprudentes podemos atraer una crisis antes de tiempo. Podemos tener todavía la verdad, pero no debemos permitir que brille directamente en las mentes para que se vuelva tinieblas para ellos. Cuando empecemos a trabajar con el Parlamento y con las organizaciones gubernamentales y con hombres de elevada posición en el gobierno, el enemigo se levantará para ejercer toda su fuerza contra nosotros y hará que la obra sea mucho más difícil. No permita que su labor sea conocida más allá de lo necesario. No podemos revelar a los hombres todos nuestros planes y propósitos. Si somos indiscretos en este asunto, Satanás tomará ventaja, y él no trabaja en forma abierta ni sincera. Él trabaja de manera clandestina y lo seguirá haciendo. Antes de que los hombres se hayan preparado, él obrará en sus mentes para llevarlos a formar movimientos poderosos. Y dicho sea de paso, de hecho, al enemigo de Papá Dios no le gusta lo que yo estoy diciendo hoy aquí. Viene contra mí, yo tengo la protección de Dios. Va a crear sofismas y pensamientos en su mente, tratando de desviar su mente a estas verdades de la Sagrada Escritura. Va a crear en usted un sentimiento de que será verdad. Entonces, desde el comienzo de la exposición se dijo: vaya a la Biblia y busque que esté con un escrito está. No se deje llevar por el predicador, ni por sus padres, ni por sus abuelos. Vaya y pregúntele a Dios. Debemos demostrar a los hombres que estamos tratando de ayudar a otros trabajando en esta obra de ayuda cristiana. Esto, en cierta medida, eliminará el prejuicio cuando vean la obra que hacemos en estas líneas, y sus corazones se abrirán a la verdad. No presente el sábado en forma precipitada, presente a Cristo. Y esta parte roja dice: no presente el sábado de forma precipitada. No le hablemos del sábado, dice.
es una espada de doble filo, diríamos popularmente. La verdad presente debe de ser presentada simple y sencilla. Ya vamos a ir terminando. En Lucas capítulo 12, versículo 8 al 13, leo para ustedes. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando los trajeren a las sinagogas y delante de los magistrados y gobernadores y autoridades, y no se preocupen por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora qué deben de decir. Personas, siervos y siervas sin doblez, cuando nos presentemos delante de los tribunales exponiendo la santa ley moral de Dios, sus estatutos, sus normas, sus preceptos divinos. En Mateo capítulo 10, versículo 23, ya con esto terminamos, dice, Mateo capítulo 10, versículo 23, dice, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no acabarán de correr en todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Por eso es que es muy importante para el que expone la Sagrada Escritura, ir a exponer la Sagrada Escritura a toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Y antes de que termine de recorrer todas las naciones del mundo, el Hijo del Hombre vendrá. Y hoy hago mía las palabras también del apóstol Juan en la isla de Patmos. Sí, Señor, ven pronto, pero tenemos una obra que hacer. De esta manera hemos llegado al final de esta parte de la exposición del capítulo 10, invitándoles de que nos sigan en estos estudios del Espíritu Profecía por las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, canal Olan Metro 2010 y por radio también. Vamos a despedirnos en una corta oración, invitándoles desde sus hogares a que nos acompañen. Y aquí mis hermanos, hermanas y visitas también. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, Señor, gracias por permitirnos el privilegio de la vida. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu continúa obrando en las mentes y en los corazones, Señor, de todas las personas. Ninguna, Señor, se quedará sin luz. Nadie, Señor, tendrá la oportunidad de presentarse delante de ti sin haber recibido la instrucción divina. Pero esa solo tú la puedes dar, Señor, mediante el estudio exhaustivo de tus palabras escritas, en oración, Señor, en clamor y en sicilio, Padre. Escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas, Señor. No permitas que seamos abandonados, oh Dios. Sé tú nuestro maestro y nuestro ayudador. Padre, ponemos nuestras vidas, Señor. Ponemos también la vida de nuestros familiares y parientes y amigos, Señor. La de nuestros seres queridos en tus manos. Que también, Señor, tu Santo Espíritu les instruya y les dé, Señor, el entendimiento y la sabiduría para buscar esa perla preciosa, Señor, de gran valor, como lo es tu Hijo amado Jesucristo, y tener acceso a la vida eterna. Gracias, Señor, nuevamente. Quédese con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Olan 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de Profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.